Bueno, ahora que ya tenemos el artículo listo para publicar y ya tenemos la lista de las revistas a las cuales pensamos enviar nuestro artículo, vamos a ver lo que es el proceso de publicación. Primero, algunas cosas previas. Ya deberíamos haber tenido, como les digo, el artículo listo para publicar según el formato que hemos visto anteriormente. Luego ya deberíamos haber definido una lista de posibles revistas. Hay que recalcar que esta lista tiene que estar en orden. De esta manera vamos a tratar de publicar primero en la primera revista de la lista. Si es que esta revista nos rechaza, recién lo mandamos a la segunda revista. Si es que esta segunda revista también nos rechaza, ya lo mandamos a la tercera y luego si nos rechaza la cuarta, etcétera. No podemos mandar un artículo a dos o más revistas al mismo tiempo, jamás. Tenemos que esperar a que una nos rechace. Y por último, ya deberíamos tener el artículo no solamente bien redactado, sino también según las instrucciones para el autor que especifica la revista. Es decir, tenemos que haber leído todas las instrucciones del autor de la primera revista y haber adecuado nuestro artículo a esto. Entonces, vamos a definir lo que es el proceso de publicación. Estamos nosotros, que somos los autores de los artículos, y enviamos, lo cual representa esa flecha verde, nuestro artículo a la revista. Lo recibe alguien de la recepción de la revista, que puede ser el secretario de la revista o el editor de la revista. Y esta persona puede notar que le falta algo pequeño, tal vez algún documento que no hayamos incluido o algo en el formato que no esté muy claro, y nos puede contestar, nos puede pedir que aclaremos algo o que adjuntemos algo más o puede rechazarlo. ¿En qué casos es que en este paso se rechaza el artículo? Pues generalmente cuando el artículo no está adecuado a las instrucciones del autor, o el artículo tiene unas serias inconsistencias en su metodología, o simplemente no es de interés para la revista porque no es el tema que la revista suele publicar. Sin embargo, si nuestro artículo no es rechazado, entonces comienza el proceso de revisión dentro de la revista. Para esto, el recepcionista del artículo se lo envía a un editor encargado. Este editor es alguien que trabaja en la revista y que va a hacerse cargo de nuestro artículo de ahora en adelante. Este editor va a darle una revisión más exquisita, más detallada a nuestro artículo y puede también rechazarlo. Habitualmente porque la redacción está mal o la metodología no está bien usada. O puede comunicarse con nosotros, con el autor, para hacernos llegar correcciones. Siempre nos van a hacer llegar correcciones, así que hay que acostumbrarnos a eso. Nosotros tenemos obviamente que contestar esas correcciones, tenemos que refutar si es que lo creemos necesario, hasta llegar a un acuerdo con el editor. Una vez que este editor cree que el artículo ya está lo suficientemente bueno, lo va a enviar a un par. Eso es lo que se conoce como revisión por pares, que luego vamos a ver. Este par es un experto en el tema de nuestro artículo, es alguien que ya tiene publicaciones en ese tema. Este par va a darle su opinión al editor sobre qué es lo que debería cambiar, mejorar el artículo o si es que es necesario rechazarlo. Entonces el editor al recibir esta información puede rechazar el artículo o puede enviarlo otra vez a revisión por pares, a otros pares si no está convencido, o puede aceptarlo. Ojo que aquí queremos resaltar que todos los artículos tienen que ser enviados a revisión por pares. Esto es ya trabajo de la revista. En la mayoría de las veces el autor no sabe quién es el par que lo está revisando, debido a un posible conflicto de intereses. Una vez que el artículo ya ha sido aceptado, se le enviará al autor lo que se conoce como la prueba de imprenta, que es una prueba en PDF de cómo va a salir diagramado el artículo. Se llama también por eso prueba de diagramación. El autor tiene que revisar minuciosamente esta prueba y tiene un plazo bastante corto, a veces son 2 días, a veces son 4 días o máximo una semana, para contestarle al editor sobre las observaciones que el autor tenga esta prueba de imprenta. Tal vez haya alguna palabra que quiera cambiar, algún gráfico que quiera mover de lugar, cosas pequeñas de esas. Ya no se puede cambiar el fondo del artículo en este punto. El autor, como les digo, tiene unos cuantos días para contestar esta prueba de imprenta y aceptarla. Si no lo hace, se acepta automáticamente. De todas maneras, el artículo es publicado, ya sea con las observaciones del autor en la prueba de imprenta o sin ellas. Vamos a detallar un poco lo que es la revisión por pares. Como les dije antes, un par es un experto en el tema del artículo que hemos enviado a publicar. Esos pares solamente dan una opinión. Pueden decir que sí, el artículo es publicable tal como está, lo cual casi nunca pasa. Pueden decir que el artículo es publicable si es que se corrigen ciertas cosas y el par tiene que señalar cuáles son las correcciones que se deben realizar al artículo. O puede decir que no, que el artículo no es publicable de ninguna manera. Veamos por qué es tan importante esta revisión por pares, ¿no? ¿Por qué no solamente basta la opinión de un editor, que generalmente es un profesional que tiene amplia experiencia en edición de revistas científicas? Veamos este gráfico. Tenemos a la comunidad científica que estudia y que hace un descubrimiento y lo quiere publicar, ¿no?
Lo primero es que redactan sobre sus resultados. Luego, el editor de la revista recibe el artículo y lo manda a revisión por pares. Por lo general no se trata de un solo par, se trata de varios. Es decir, son varios los revisores que van a dar su opinión sobre tu artículo. De esta manera el artículo se enriquece, pues cada una de estas observaciones va a servir para que el autor mejore este artículo y sepa cómo mejorar futuros artículos. Por último, si es que el artículo es considerado de calidad por el editor y por los pares, se puede publicar. Pero ojo, los pares solamente van a dar una opinión. Quien tiene la decisión final si tu artículo se va a publicar o no es el editor al cual le han asignado tu artículo. Esto tiene que quedar bien claro. Una situación muy común es que rechazan un artículo, ¿no? Como les he dicho antes, puede ser rechazado en varias fases del proceso de publicación. Entonces, ¿qué hacer si rechazaron mi artículo? Lo primero, pues calmarse, ¿no? No es el fin del mundo, tal vez mi artículo no cumpla los estándares de la revista en la cual yo haya querido publicar, pero definitivamente va a haber otras revistas que van a querer mi artículo, ¿no? Luego es evaluar por qué. ¿Por qué fue rechazado? Leemos la carta de rechazo y generalmente ahí nos dice, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo? Tal vez mi artículo no es considerado de suficiente calidad para esta revista, o tal vez el tema no sea de interés para esta revista, o tal vez presenté mal algún documento, algo de eso. Hay que evaluar por qué. Tercero, de ser posible, corregir y enviar a otra revista. Por lo general, las revistas no aceptan que uno les vuelva a enviar el mismo artículo. Sin embargo, pueden darse casos especiales en los cuales uno crea que su artículo sí cumple con los requisitos para ser publicado en una revista y quiera reenviarlo a la misma revista. Esto queda a consideración del autor. Por último, si no entiendes las observaciones que te han hecho, puedes pedir opinión de alguien con más experiencia. ¿Y cuál es el objetivo de todo este proceso de publicación? Pues, obviamente, la publicación. La publicación de las revistas generalmente se da de dos maneras, la física y la virtual. Hay revistas que solamente tienen publicación física y que por tanto no tienen mucha llegada, y hay revistas que solamente tienen publicación virtual. Por tanto, tienen mucha llegada por los medios virtuales, pero la gente que no maneja esos medios virtuales no va a encontrar tu artículo. De todas maneras, el objetivo es que tu artículo sea público para que llegue a ser útil, para que alguna persona interesada en ese tema lo pueda leer y pueda basarse en tus resultados para hacer nuevos estudios o para idear nuevos tratamientos o nuevas políticas de salud. Entonces, vamos a dividir el proceso de publicación en 5 pasos, ¿no? Primero enviar el artículo a la revista, luego hacer el seguimiento, luego contestar las observaciones, revisar la prueba de imprenta y promocionar el artículo. Lo primero, enviar el artículo a la revista elegida, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues tenemos ya la lista de las revistas, así que buscamos el nombre de la primera revista en Google, entramos al link y como ya les dije antes, tenemos que leer las instrucciones para los autores. Tenemos que leerlo completamente y adecuar nuestro artículo de acuerdo a esas instrucciones. Veamos qué dice en una parte de las instrucciones para los autores. Como está señalado de color amarillo, el envío de artículos se realizará por vía electrónica a los correos tal o tal. O sea, yo puedo mandar mi artículo por email. Eso es facilísimo, ¿no? Alternativamente, se podrá enviar el artículo luego de suscribirse como autor ingresando al siguiente enlace. O sea, te dice que hay otra forma de mandar tu artículo, para lo cual tienes que suscribirte como autor. Luego te habla de toda la documentación obligatoria que tienes que presentar junto con tu artículo para esta revista. Una solicitud, un directorio de autores y el artículo redactado según las pautas que contienen las instrucciones para los autores. Entonces, yo junto todos los documentos que me piden y lo mando por mail, ¿no? Elijo la primera alternativa, por ejemplo. Lo mando por mail, digo, estimado comité editorial de la revista tal, por ejemplo, este es el formato que yo uso. Tengan ustedes un correo de saludos, juntamos los documentos pertinentes, solicitando que se considere la publicación de nuestro artículo en la revista tal, ¿no? Quedamos pendientes de su respuesta atentamente yo. Mando esto y me siento a esperar. Espero hasta que me confirmen que han recibido el correo y que mi artículo está ya dentro de la revista y que va a ser revisado. Me envían este correo, ¿no? Estimado señor Álvaro, le agradezco la remisión de su artículo para la publicación en la revista tal, el cual será sometido a evaluación y arbitraje respectivos. Netamente me saludan, ¿no? Y ya con esto me tranquilizo porque ya sé que mi artículo está dentro del proceso de publicación de la revista. Supongamos que yo quiero mandarlo a otra revista, a la Revista Médica de Chile. Busco entonces por Google, ¿no? Revista Médica de Chile. Acá casualmente nos salen las instrucciones para los autores. Así que entro y veo qué es lo que me dice sobre el envío de manuscritos. Nos dan 3 opciones. En amarillo nos dicen que los manuscritos pueden ser ingresados directamente por sus autores a la plataforma eléctrica tal, siguiendo las instrucciones que da el sistema Open Journal System o OJS. El OJS es un sistema que están adoptando muchas revistas en la actualidad,
en el cual el autor tiene que crear su propia cuenta para subir el artículo desde su cuenta. Otra opción que te dan en rojito dice que se puede entregar en formato papel siempre y cuando lo mandes con una copia electrónica completa en un disco compacto o CD. Y otra alternativa que te dan, tal vez más simple, es que los manuscritos procedentes de otros países pueden enviarse al correo electrónico tal. Debe incluirse todo el material previamente especificado, ¿no? Entonces tenemos tres alternativas, o por OJS, o en un CD, o a un email. Ahora, ¿qué dice debajo de eso? Cobro por recepción de manuscritos. ¿Qué significa esto? Leemos un poco y nos dice que la Revista Médica de Chile tiene un cobro. Se requiere el pago de 35.000 pesos, si no me equivoco, por cada manuscrito procedente de Chile o $80 para los recibidos desde el extranjero. Por eso es que tenemos que leer completamente las instrucciones para el autor. En este caso nos damos con esa sorpresa y es posible que no tengamos los fondos para mandar el artículo a esta revista. Bueno, ya ahora que hemos mandado nuestro artículo a una revista, tenemos que realizar el seguimiento correspondiente. ¿A qué nos referimos con eso? A que los autores tenemos que estar atentos. ¿Atentos a qué? A que los editores estén verdaderamente revisando nuestro artículo. Puede que se haya perdido en algún lugar de la revista, puede que algún editor se haya olvidado o haya sido eliminado casualmente de su computadora. Son cosas que no suelen pasar, pero ante las cuales tenemos que estar muy atentos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es pedir y dar acuse de recibo. Pedir el acuse de recibo de parte del editor y nosotros dar el acuse de recibo como autores. ¿A qué se refiere eso? A que cada vez que yo recibo un mail del editor que me diga algo, lo que sea, tenemos que contestar inmediatamente diciendo mail recibido o acuso recepción del mail. Asimismo, cuando nosotros mandamos un mail al editor que se nos ha asignado, tenemos que pedir que por favor nos den acuse de recibo, es decir, que nos comuniquen si es que nuestro mail ha sido recepcionado o no. Eso es muy importante para mantener una comunicación fluida y para saber que el editor está leyendo lo que le estamos mandando y que nosotros estamos leyendo lo que él nos está mandando. Luego, buscar entre los correos no deseados. ¿No sería la primera vez de que un mail pasa a los correos no deseados y se queda ahí y nosotros creemos que nunca nos ha llegado? Luego tenemos que ver en las instrucciones para el autor y buscar cuánto tiempo nos dan para responder las observaciones que nos envía. Por ejemplo, esto es en una revista en la cual dice, el autor debe enviar el artículo corregido y en un documento aparte la respuesta a cada una de las observaciones enviadas, teniendo un plazo máximo de 30 días para responder. Es decir, si se pasa de 30 días, la revista puede rechazar nuestro artículo porque hemos demorado en responder. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, si es que yo he enviado un artículo y no me contestan? Ya han pasado 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses y no me contestan. Pues primero tenemos que pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora una revista en contestarle al autor que ha mandado un artículo? Generalmente son 2 a 4 semanas. Si demora más de un mes, sería bueno hacerle recordar a la revista que hemos enviado un artículo, ¿no? Entonces podemos enviarle un mail con ese texto, ¿no? Estimado tal, hace unas semanas remitimos un trabajo de investigación titulado tal para que sea considerado para su publicación en la revista tal. Quisiéramos saber el estado del proceso editorial en el cual se encuentra dicho artículo, pues a la fecha no hemos recibido comunicación sobre el mismo. Muchas gracias, disculpas por los inconvenientes, tará, tará, tará. Y le enviamos de nuevo los documentos pertinentes, por si acaso se haya perdido el anterior mail y la revista necesite de nuevo todos los documentos. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso, no hay que ser muy apresurados. Las revistas demoran meses en revisar un artículo, así que no podemos esperar que nos contesten al día siguiente o a la semana siguiente. Tenemos que tener un poco de paciencia en este sentido. Ya si se demora mucho, es pertinente, claro, mandarles un mail recordando que hemos enviado nuestro artículo. La tercera parte es contestar las observaciones. ¿A qué se refiere eso? A que el editor nos va a estar bombardeando continuamente con observaciones y correcciones a nuestro artículo. Y tenemos que saber cómo contestarlas, ¿no? Primero, aunque nosotros creamos que nuestro artículo está perfecto, siempre van a haber cosas que cambiar, en criterio del editor o en criterio del par. Luego, no hay que extrañarnos si es que nos envían un mail así. Buenas tardes, señor Type, adjunto correcciones de su artículo, atentamente tal. ¿Y ahora qué hago? Primero tengo que ver si en las instrucciones para el autor nos dice algo sobre cómo contestar. Por ejemplo, este es un fragmento de unas instrucciones para el autor que nos dice, el autor debe enviar el artículo corregido, obviamente, y en un documento aparte la respuesta a cada una de las observaciones enviadas. Es decir, nos van a mandar observaciones y nosotros tenemos que responder en un documento aparte cada una de ellas. Además, como hemos visto antes, hay un tiempo límite para esto, ¿no? Aquí en las mismas instrucciones para el autor que hemos visto antes nos dice, en caso de que no se reciba una respuesta a las observaciones que se envíen en las siguientes 8 semanas de enviada la comunicación, el artículo será retirado del proceso editorial. O sea, tenemos un tiempo límite y un formato para mandar nuestras correcciones.
Ahora bien, generalmente nos envían dos documentos cuando nos mandan las observaciones. Un documento es una lista de observaciones, en la cual nos enumeran cuáles son las correcciones que ellos creen pertinente que nosotros tenemos que realizar en nuestro artículo. Y aparte de eso nos pueden mandar nuestro documento con ciertas observaciones, que generalmente han sido hechas con el control de cambios. Como ven aquí hay partes rayadas, hay partes cambiadas, hay comentarios, etcétera, etcétera. Tenemos que contestar a cada una de estas por separado, como hemos visto antes. Primero vamos a ver cómo contestamos la lista de observaciones. Tenemos la lista y tenemos que responder cada una de ellas. Así que debajo de cada una de las observaciones podemos poner de manera didáctica y breve cómo hemos tomado cada una de las observaciones. Podemos poner, por ejemplo, corregido si es que hemos aceptado la observación y hemos corregido lo que ellos nos han dicho. O podemos refutar, ¿no? Podemos decir que no nos parece tal observación por tal y tal motivo. No podemos decir simplemente no se cambió. Tenemos que decir agradecemos esta oportuna observación, pero sin embargo no nos parece que eso sea así por tal y tal motivo. De preferencia tenemos que detallar en este documento en qué párrafo hemos realizado cada cambio. Por ejemplo, ponemos se cambió tal frase por tal frase en la quinta línea del segundo párrafo de la sección de resultados. O se agregó tal frase en la cuarta línea del tercer párrafo de la sección de discusiones. De esta manera el editor va a saber rápidamente qué es lo que has hecho y qué es lo que no has hecho con tu artículo. Aquí, por ejemplo, ponemos nosotros, en el último párrafo de la introducción mencionamos ahora que no hemos encontrado ningún estudio reciente que evalúe la producción científica en trastornos mentales en base de datos regionales. Como ven, es importantísimo poner en qué párrafo y en qué línea hemos realizado cada cambio. Luego, aparte de esta lista de observaciones, nos pueden enviar, como les dije antes, nuestro documento con ciertos comentarios, con ciertos cambios que nos propongan el editor o el revisor. ¿Cómo deberíamos contestar eso? Podemos aceptar o no los cambios que ellos propongan, pero tenemos que mencionarlo como comentarios dentro del texto. Ponemos aquí, por ejemplo, a pesar de que se nos sugirió borrar esas palabras, las creemos necesarias para reforzar la idea de tal y tal y tal. O podemos decir que se acepta cambiar tal palabra por tal palabra, ¿no? Tenemos que mencionar todo lo que aceptamos y todo lo que no aceptamos y por qué no lo aceptamos. Entonces ya tenemos todas las correcciones levantadas, así que enviamos otra vez un mail, ¿no? Estimado tal, agradezco infinitamente su respuesta y las sugerencias enviadas para el artículo en cuestión. Le envío adjunto el documento corregido con las sugerencias atendidas. En los comentarios se explica cada uno de los cambios realizados al mismo, ¿no? Y le enviamos los dos documentos, tanto la lista de las observaciones levantadas como nuestro artículo final con los comentarios pertinentes. Eso es algo que tenemos que hacer luego de cada una de las observaciones del editor, ¿no? Puede que un editor nos mande 3, 4, 5, 10 mails con observaciones y a cada uno de esos mails tenemos que responder de la misma manera, detallando dónde hemos hecho cada cambio. Vamos al siguiente paso, que es revisar la prueba de imprenta, ¿no? Supuestamente ya el editor está feliz con nuestro artículo, lo ha mandado a diagramar y ahora nos han dado una prueba de imprenta. Por ejemplo, acá nos dicen, buenos días señor Type, envío la prueba de impresión, ¿no? Y nos adjuntan un PDF, ¿no? Este PDF es un documento que tengo que leer minuciosamente, porque de eso depende la presentación final de nuestro artículo. Si hay una palabra, si hay un gráfico que está mal en esta prueba de imprenta, ya luego va a ser muy difícil poder cambiarlo. Entonces, ¿cómo contestamos esta revisión de la prueba de imprenta? Generalmente te dan unos cuantos días para que contestes, de tal manera que si no contestas en ese periodo, se sobreentiende que has aceptado la prueba de imprenta tal como está. Luego de haber leído arduamente la prueba de imprenta, procedemos a enviar un mail. ¿Qué va a decir ese mail? Estimado tal, de la revista tal, espero que se encuentre bien, hacemos llegar algunas observaciones a la prueba de imprenta del artículo tal y enumeramos todas las observaciones. Como les dije anteriormente, estas observaciones solamente pueden ser de la forma, ya no pueden ser del fondo ni del contenido básico del artículo. No podemos agregar gráficos, quitar gráficos o hacer cambios drásticos a nuestro artículo. Tienen que ser solamente cambios pequeños. Por último, ya ha sido publicado nuestro artículo, pero aún queda tal vez un paso más, que es el de promocionar el artículo. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Ustedes dirán, ya mi artículo ha sido publicado, ya terminó mi labor con este artículo. Sin embargo, ahí no queda todo, puesto que nuestro artículo tiene que llegar a aquella persona que lo necesita. Entonces nos podemos preguntar lo siguiente. ¿A quién puede interesarle leer mi artículo, no? ¿A la población estudiada? Puede que yo haya hecho un artículo sobre malos hábitos de vida en cierta población y tal vez sea necesario que vaya y le haga conocer los resultados de mi artículo a la población. Tal vez no simplemente enviándoles el artículo, sino dándoles una pequeña charla sobre los hallazgos obtenidos.
Lo siguiente tal vez le interesa a médicos, estudiantes de medicina u otros profesionales de la salud, ¿no? Así que en este caso no sería una mala idea usar las redes sociales para comunicarme con los grupos que puedan estar interesados en leer mi artículo, ¿no? ¿A quién más? A los que hacen investigación en esa área, ¿no? Y si yo conozco a un grupo que hace investigación en el área de mi artículo, puedo enviarles mi artículo por mail. De esta manera, si a ellos les gusta mi artículo, podrían citarlo en sus futuras publicaciones. Y luego a los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son ellos? Generalmente los políticos o aquellos que pueden realizar cambios en base a los resultados que yo he hallado. Por ejemplo, si yo hago un estudio sobre cierto método de enseñanza, puedo enviárselos luego a los profesores o a las autoridades de la universidad en la cual he realizado dicho estudio, que tienen el poder de mejorar esta realidad. Entonces ya hemos recorrido los 5 pasos fundamentales del proceso de publicación. Lo que debe quedar bien claro es que este proceso de publicación no busca destruir tu artículo, todo lo contrario busca mejorarlo. Por tanto, uno tiene que mantener una relación cordial con el editor, puesto que los dos tienen un mismo objetivo, que es publicar el mejor artículo posible. Bueno, eso es todo, espero que les haya sido de utilidad.